Buenas tardes, mi nombre es Harold Fernando Lara, soy estudiante del programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad de Ibagué y este trabajo se hace para la asignatura Electrónica Industrial 1. Esto es un resumen del paper Modeling and Control of Three-Port DC-DC Converter Interface for Satellite Applications, que fue presentado por la IEEE Transactions on Power Electronics, volumen 25, número 3, de marzo del 2010. Este trabajo fue desarrollado por Hussam Al-Atrash, que es Bachelor in Science de la Universidad de Jordania, grado que obtuvo con honores, doctor en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Central Florida en Orlando, Estados Unidos. Es cofundador de Petra Solar Inc. Actualmente trabaja en la Universidad de Central Florida. Si-Jung Kian, Bachelor Science y Master in Science en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Zhejiang en Hangzhou, China. Actualmente trabaja para obtener su doctorado en Electrónica de Potencia en la Universidad de Central Florida, en Orlando, Estados Unidos. Es asistente de investigación en el Florida Power Electronic Centers de la Universidad de Central Florida, en Orlando, Estados Unidos. También trabajaron en este proyecto Isa Batarseh, que es Bachelor in Science, Master in Science y PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos. Actualmente es director del Departamento de Ingeniería Eléctrica y de Computación en la Universidad de Central Florida. Osama Abdelrahman, Bachelor in Science de Ingeniería Electrónica de la Universidad Princess Sumaya University for Technology en Amman, Jordania. Master in Science y PhD en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Central Florida, en Orlando, Estados Unidos. Actualmente es vicepresidente de APECOR en Orlando, Estados Unidos. Este trabajo es apoyado por la National Aeronautics and Space Administration, NASA, y por el Advanced Power Electronics Corporation de Orlando, Estados Unidos. Se presenta la estrategia de control y el manejo de la alimentación para un convertidor integrado de 3 puertos, en el cual la interfase consta de un puerto de entrada de energía solar, un puerto de batería bidireccional y un puerto de salida aislado. Los diseños de operaciones multimodo y la submúltiple son vitales para estas operaciones, pero recordemos que esto es una aplicación muy específica, es espacial. No podemos enviar fácilmente a alguien a repararlo en caso de alguna avería. Debe ser totalmente autónomo, teniendo en cuenta que la única alimentación que tiene es la energía del sol. Siendo consecuentes con esto, hay que poner el sistema a trabajar bajo varios modos de operación y condiciones de fuera de este planeta. El convertidor integrado multipuerto en lugar de los convertidores independientes tiene ventajas, tales como que usa menos componentes y que los componentes de conmutación y almacenaje se comparten en cada periodo de conmutación. Como consecuencia de esto, se tendrá menos peso y ocupará menos espacio, lo cual facilita su... En la tabla 1 tenemos una comparación entre las estructuras de cada convertidor. Por ejemplo, podemos ver que el integrado solamente tiene una etapa de conversión, tiene muchos menos componentes que el otro, es mucho más pequeño. El diseño del control es mucho más complicado, pero eso lo compensa siendo más pequeño y mucho más fácil de manejar en el espacio. Aquí tenemos en la figura 1 una versión modificada del convertidor de medio puente con modulación de ancho de pulso, el cual tiene 3 etapas con una conmutación constante de frecuencia para dar 2 variables de control independientes. Las llamaremos a estos duty cycles D1 y D2. Son usadas para controlar AS1 y AS2 respectivamente. Esto permite un control duro en 2 de los 3 puertos del convertidor, mientras que el tercero da la alimentación necesaria del sistema. Esta energía es usada para más que alcanzar la conmutación en 0 voltios. Para todos los conmutadores primarios, tener un buen amplio margen de condiciones de alimentación y de carga. En la figura 2 tenemos los modos de operación en un ciclo de órbita. El convertidor de 3 puertos puede lograr el MPPT, que es el punto máximo de potencia de seguimiento, por sus siglas en inglés, la carga de la batería
la regulación de la carga dependiendo de la energía solar disponible, el estado de la carga de la batería y el perfil de carga. En la etapa 1, la batería es la fuente exclusiva. El satélite está en zona de eclipse. En la etapa 2, es el periodo inicial de la insolación, donde se empieza a recargar la batería. En la etapa 3, crece el nivel de insolación. En la etapa 4, el control de carga de la batería se aplica para prevenir una sobrecarga en la batería y así cuidamos la batería para que tenga más vida útil. Esta estructura está diseñada para poder lograr llegar al MPPT para el puerto de energía solar, para que el control de la batería actúe y mientras tanto seguir manteniendo regulado el voltaje de puerto de salida, o VR por sus siglas en inglés, y el resto de lazos de control, por ejemplo, el de regulación del voltaje de la batería, BBR, y regulación de la corriente de la batería, BCR. También mantiene el valor mínimo para D2. El modo de operación es determinado por las condiciones presentes de operación, tales como la energía solar disponible, el estado de la batería y el perfil de carga. El modo 1 es el modo que será puesto por default. Es en el que más tiempo se está y el que más se busca estar, porque es donde se encuentra la mayor entrada de energía solar. El control va a revisar constantemente la carga de la batería, así se pasa a modo 2. Si se llega al máximo valor de voltaje o de corriente, una vez en modo 2, se mantendrá allí hasta que la carga aumente más allí de la potencia disponible. El modelo de pequeñas señales es la base para un diseño de control optimizado, especialmente para un sistema como el que se está trabajando. Un modelo efectivo será de mucha ayuda para realizar un control de lazo cerrado. Además de eso, para optimizar el dinamismo del convertidor. Como hay dos modos de operación para este convertidor, se necesita tener modelos separados para cada modo. Estos sistemas son difíciles de analizar y obtener sus polos y ceros para analizarlos. Para este análisis vamos a usar el modelo de espacio de estados. Eso es bastante tedioso. Como alternativa tenemos que podemos obtener la dinámica de la planta en una matriz, luego de eso obtenemos los diagramas de Bode de las funciones de transferencia. En la figura 10 tenemos los diagramas de Bode para la regulación de la batería. En la parte A tenemos el voltaje de salida contra D1 y en la parte B tenemos el voltaje de la batería contra D2. Las líneas rasgadas nos muestran la función de transferencia en lazo abierto antes de aplicar el compensador. En el lazo de control del voltaje de la batería, el ancho de banda está puesto para que sea una parte muy pequeña, en este caso la décima parte del voltaje de salida. En la figura 11 también tenemos unos diagramas de Bode. Estos diagramas nos muestran la simulación del voltaje de entrada contra D2. Las líneas rasgadas son para la función de transferencia en lazo abierto antes de aplicar el compensador. La línea sólida denota el lazo cerrado después de aplicar el compensador. Un control PI con muy baja ganancia y un set de polos y ceros es adoptado para lograr esto. En la figura 12 tenemos una fotografía del prototipo del convertidor de 3 puertos. Consiste en una tarjeta de control y una tarjeta de potencia. No mide más de 7 pulgadas. Tenemos que tener esto muy en cuenta para cuando vamos a enviar algo como esto al espacio. En la figura 13 tenemos los diferentes modos de operación basados en la energía solar disponible, estado de la batería y perfil de carga. En la columna izquierda se muestran las 4 etapas de un ciclo de orbital del satélite. En la columna derecha, arriba, se muestra el voltaje de entrada del panel y la corriente. En el de la mitad se representa el voltaje de la batería y su corriente. En el de abajo se muestra el voltaje del puerto de salida, el cual está regulado todo el tiempo. Como conclusiones, tenemos que el voltaje de salida siempre está regulado, pero a cualquier momento se regula también el del panel o el de la batería. El desafío principal era poner a trabajar la potencia en el modo en el que se deseaba, también teniendo varios modos de operación. El método autónomo de transición de estado a estado fue una idea notable,
ya que para el sistema no es que hayan varios estados, y eso simplifica el algoritmo de control. La operación de este convertidor para satélite fue probada usando un dispositivo de 200 watts.